Hablar en lenguas. El primer acontecimiento de hablar en lenguas se produjo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles salieron y compartieron el Evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Hechos capítulo 2 versículo 11, dice: Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La palabra griega traducida lenguas, literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce, a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 6, dice: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? De acuerdo con el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que sea interpretado, traducido. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 30, dice: Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Una persona con el don de interpretar lenguas podría entender lo que uno que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de las lenguas comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 13, dice: Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 19, dice: Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Es el don de lenguas para hoy en día? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8, dice: El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Menciona que cesa el don de lenguas, aunque asocia la cesación con la llegada de lo perfecto. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 10, dice: Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando respecto a la profecía y el conocimiento y siendo cesadas para las lenguas, como evidencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías capítulo 28 versículo 11 y Joel capítulo 2 versículos 28 al 29 como una evidencia de que hablar en lengua será una señal del juicio venidero de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 22, dice: Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. De acuerdo con este argumento, el don de lengua será una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios de hecho juzgó a Israel, con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito deseado. Mientras este punto de vista es posible, el propósito principal de las lenguas, que ha sido llevado a cabo, no necesariamente demanda su cesación. La Escritura no afirma concluyentemente que el don de hablar en lenguas ha cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, este sería ejecutado de acuerdo con la Escritura. Sería un idioma real y comprensible, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 10. Tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Hechos capítulo 2 versículos 6 al 11, dice: Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 27 al 28, dice: Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33, dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11, dice: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Solamente imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas, e instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en la forma que lo hacían en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que sería sumamente provechoso. La mayoría de los creyentes que demandan practicar el don de hablar en lenguas, no lo hacen en acuerdo con la Biblia. Estos hechos conducen a la conclusión de que el don de lenguas ha cesado, o es al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia hoy. Aquellos que creen en el don de lenguas como un lenguaje de oración para edificación propia obtienen su punto de vista de Primera de Corintios capítulo 14 versículo 4, dice: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 28, dice: Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Por todo el capítulo 14, Pablo está enfatizando la importancia de tener interpretadas, traducidas, las lenguas. Vea Primera de Corintios capítulo 14 versículos 5 al 12. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 es: si usted habla en lengua sin interpretación, no está haciendo nada más que edificarse a sí mismo, apareciendo más espiritual que otros. Si usted habla en lenguas y las interpreta, usted edifica a todos. El Nuevo Testamento en ningún lugar da instrucciones específicas sobre orar en lenguas. En ningún lugar en el Nuevo Testamento da un propósito de hablar en lenguas, o describe específicamente a una persona orando en lenguas. Además, si orar en lenguas es para edificación propia, ¿no sería eso injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas y quienes por tanto no están en capacidad de edificarse a ellos mismos? Primera de Corintios capítulo 12 versículos 29 al 30 claramente indica que no todos tienen el don de hablar en lenguas. Te invito a visitar los vídeos de mi canal, los cuales te ayudarán a entender y acercarte cada día más a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vivirás conforme a la voluntad de Dios. Un abrazo grande y Dios te bendiga.